SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos aquí esta ventana. Hoy es el día de Olga Viza. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Hoy es el día en el que tomamos café con nuestra compañera, tan querida como admirada, Olga Viza, a la que ya advertimos. Hablábamos con ella de hay que ver los Juegos Olímpicos. No es que le advirtiéramos nosotros a ella, sino que advertíamos con ella de que los Juegos Olímpicos, desde luego, trascienden, van mucho más allá, muchísimo más allá de lo deportivo, mucho más, y que de ellos, de las historias personales, de superación, de motivación, pues nos llevan a hablar y abordar tantas cosas y extraemos tantas enseñanzas de la vida en general, de la maternidad. Bueno, y la de hoy ha sido después del anuncio de Simone Biles de su retirada, pero no por una lesión muscular, sino por el mal anímico, por así decirlo, y por resumirlo mucho. Esto es una lección de las gordas, Olga, ¿eh? Yo creo que justifica la universalidad de los Juegos. Sí. Que ella haya hecho esto es el mejor ejercicio, entre comillas, que puede hacer un deportista de élite en aras a preservar su salud, a preservar su carrera, a preservar su vida y a normalizar las cosas. Eso es, abrir el camino para mucha otra gente que sufre y que todavía sufre un poquito más si cabe, porque el estigma hace que no se lo comuniquen, que no se lo digan, que no lo cuenten abiertamente, ya no digo en el trabajo, sino a amigos, a mucha gente que le rodea, ¿verdad? Porque hay un estigma. No es lo mismo decir, no, es que me he torcido un dedo, a decir, es que tengo una cosa aquí en el interior, sí, en el alma, sí, en el ánimo, en la mente. Sí. Eso se continúa. Bueno, a partir de hoy espero que se vea un poquito más normal, ¿eh? Y yo no tengo mucha fe, Roberto, no tengo mucha fe. Vaya. No, porque son muchos los deportistas de élite que lo han dicho, lo han expresado. Después se nos olvida. Bueno, quiero recordar, Michael Phelps, el nadador, el deportista con más medallas en la historia del olimpismo, sufrió una depresión. Él lo contó. Bueno, se nos ha olvidado. Pero son tantos los ejemplos y tendemos a tener prejuicios sobre eso. Sí. Sí quiero compartir contigo el deseo, porque estamos hablando de la estrella de los Juegos Olímpicos de Tokio, estamos hablando de la número uno, de la gran atracción, y además ella lo ha argumentado muy bien y lleva tiempo haciéndolo, ¿eh? Sí, nadie iba a imaginar que se convirtiera en la gran atracción, pero por un motivo bien diferente, y yo me aferro a una de tus palabras y digamos que desde luego en las últimas horas ha hecho un ejercicio de 10. Como dicen que es salvando las distancias la nueva Nadia Comaneci, pues ha hecho un ejercicio de 10, desde luego. Yo quiero ser un poquito más optimista y desde luego en lo que nosotros en nuestra mano esté, tenemos la obligación de ir recordando este tipo de cosas para que no se nos olviden. Pero fíjate cómo reaccionó la Federación Estadounidense de Gimnasia. Lo primero que se deslizó fue el rumor de una lesión en el tobillo. Ya. Y claro, cuando le preguntaron a ella, dijo, no, yo no estoy lesionada. Tengo una pequeña herida en mi orgullo. Si a alguien al que quieres le salen mal las cosas, ¿qué haces en casa? ¿Le silbas, le gritas, le insultas, le amenazas, le abrazas? Bueno, pues respuesta. Si a alguien al que quieres le salen mal las cosas, pues le abrazas, le escuchas, le das cariño. Pero si a un deportista le salen mal las cosas, le insultas, le gritas, le silbas. Hasta algunos le amenazan. La reflexión le ha pasado a mucha gente, ¿no? Claro. Sí. Digo que a Biles también. También. La reflexión es de Inma Puig, psicóloga clínica que estuvo en nómina, por ejemplo, del Barça entre el año 2003 y 2018, que ya en los años 90 empezó a trabajar con jugadores del Dream Team y que tenemos la suerte de que nos esté escuchando a esta hora de la tarde. Inma Puig, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, y todos los que estáis ahí. ¿Habrá servido de algo? ¿Eres tan optimista como yo en que esto va a servir o tienes tus reservas como Olga, Inma? A ver, yo soy en este sentido infatigable porque llevo 40 años de ejercicio de profesión con el optimismo de que quizá voy a no morir viendo que no está estigmatizada
cualquier problema mental, porque no nos damos cuenta, y en la entrada ahora, cuando estábamos introduciendo el tema, ¿no? Tú mismo, Roberto, has dicho, no ha sido por una lesión física, sino por un problema mental. Es decir, no nos damos cuenta de que hay lesiones físicas y lesiones mentales, y hay enfermedades físicas y enfermedades mentales. Pues mira que yo quería decir mal anímico, incluso me lo tengo escrito aquí, mal anímico, y al final pues me ha traicionado el subconsciente. No, pero fíjate esto, yo lo digo porque fíjate cómo pasa a todo el mundo. Es decir, incluso los que abogan para que esto sea normalizado, pero se le da y se dice, no, tiene una lesión. Es decir, cuando alguien tiene una contractura en el gemelo, se dice que tiene una lesión, no se dice que tiene una enfermedad en el gemelo. Claro. Pero en cambio, cuando tiene un ataque de ansiedad, se dice que tiene una enfermedad mental, no que tiene una lesión mental. La lesión es algo pasajero, la enfermedad es algo que es mucho más profundo, ¿no? Y en cambio, todo lo que tiene que ver con lo mental ya tiene un punto peyorativo o estigmatizado, ¿no? Pero hemos avanzado un poquito algo, porque esos mismos jugadores del Dream Team te decían cuando iban a verte, Inma, que no se entere el míster, pero sobre todo que no se entere la prensa, porque después se entera todo el mundo y ya estoy marcado de por vida, ¿no? No, yo en 40 años he visto un progreso espectacular, todavía nos falta bastante, pero de venir a escondidas y que no lo supiera nadie, a poder decir públicamente, pues he tenido o tengo una depresión, hay un camino inmenso que se ha recorrido, pero todavía nos queda un poquitín más para normalizarlo, ¿no? Inma, puedo dar fe de que habla con conocimiento de causa, porque Inma era tenista y ella se dio cuenta en un momento determinado que nadie, no tenía un entrenador para esto, y por eso hizo psicología clínica. Inma, tú que has tratado durante 15 años a los jugadores del Barça de fútbol y de baloncesto y a, no sé, pilotos de GP, a tantísima gente, ¿cuántos pilotos con una lesión anímica estamos viéndoles cada día como si no pasara nada? Sí, esto es producto de lo que decíamos, Olga, de que como que está estigmatizado, ¿quién quiere blanquearlo? ¿Quién lo quiere presentar? Y hay cantidad, no solo profesionales reconocidísimos, que están compitiendo y trabajando con sus lesiones mentales a cuestas, sino si pensamos cuántos anónimos hay en el mundo del deporte, cuántos aficionados, cuántos profesionales no conocidos o de niveles menos elevados están pasando por las mismas situaciones y han de hacer ver que no pasa nada. Esto es lo más duro, creo yo. Sin querer romper tu secreto profesional, soy consciente de ello, porque además conozco hace muchos años a Inma y me tuve que enterar por el libro de Ramón Besa. Ella estuvo muy cerca de la recuperación de Andrés Iniesta. Y claro, todos cuando Andrés reconoció su depresión, decíamos, ¿cómo un tipo que acaba de marcar el gol que ha convertido a España en campeona del mundo de fútbol, como un tipo al que teóricamente le va bien la vida puede caer en una depresión? Sí, porque por desconocimiento y por ignorancia, habitualmente se cree que para tener una depresión hay que tener algún problema previo, o has de tener un problema de dinero, de salud, familiar. Pero las depresiones o todas las cuestiones mentales no tienen una contigüidad con algo que ha sucedido recientemente. Muchas veces se van gestando durante los años y vas viendo que aquello va a salir de un momento a otro. Y yo, como quizá por deformación profesional, me fijo más en esto que en su rendimiento, y realmente con el tiempo ya vas viendo qué es lo que va a pasar con aquel deportista por las vicisitudes que va pasando en su vida, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, el de Simone Biles, es una chica que han abusado sexualmente de ella, una persona de su círculo de confianza. Ya. Dejadme que sume a esta conversación. Enseguida incorporamos también a un profesor de la Universidad de Granada, pero escribía esta mañana a Juanma López Iturriaga diciéndole, mira, vamos a tener a Inma Puig, a este profesor. Dice, y te hace falta una leyenda, ¿no? Digo, hombre, ¿cómo lo sabes? Sí, la leyenda. Así que medalla de plata olímpico y, sin embargo, amigo,
Juanma López Iturriaga, ¿y tú qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, ¿en vuestra época teníais médico para estas cosas? ¿Se hablaba de esas cosas o no? No teníamos. Hoy cuando me lo has preguntado, he estado pensando, ¿no? Digo, si en algún momento tuve alguna lesión mental, y yo supongo y quiero pensar que sí. O sea, es decir, vivíamos en un universo muy interesante y muy atractivo, pero también con unas partes, digamos, un poco menos saludables, ¿no? La tensión, el querer estar siempre a la altura, la repercusión que tenía nuestro trabajo, en fin, una serie de cosas que necesitábamos manejar. Y yo recuerdo, no voy a decir estar deprimido, pero sí recuerdo momentos y épocas pues con el miedo disparado o con la autoconfianza bajo mínimos. En fin, yo creo que lo que pasa es que, claro, como de alguna forma no se estudiaba eso, por decirlo de alguna forma, pues te tirabas para adelante como buenamente podías, y unas veces lo superabas y otras veces te lo llegabas y te cargabas durante años. Es posible que en algunos momentos tú mismo te preguntarás, no sé qué me pasa, o por qué me está pasando algo que me pasa, pero no sé lo que es. ¿Y tú? Sí, lo que pasa es que, claro, si estamos hablando ahora en el 2020, que todavía, o 2021, que todo este tipo de problemáticas nos da mucho reparo, sigue habiendo mucho reparo para hacerlas, digamos, públicas y pedir ayuda. Imagínate hace 40 años, vamos, o sea, enseguida te tachaban, o sea, no era decir, no, tengo un problema, tengo una lesión mental, no, estás para allá, ¿no? Y cosas que se decían en aquella época que afortunadamente están superados. Yo de todas formas quería aportar, o estaba escuchando, y quería aportar un detalle que me parece a mí importante a la hora de evaluar todo eso, y lo decía hoy en el artículo que había escrito para El País, que cierta necesidad social, digamos, que hay de crear héroes, ¿no? O sea, la sociedad necesita gente en la que verse reflejada y algo aspiracional, y querer ser como ellos y todo esto, ¿no? Entonces, a veces nos pasamos y creamos auténticos superhéroes. O sea, creamos gente que no nos entra en la cabeza que tengan problemas. Con lo cual, cuando una chica, una gimnasta como esta, o muchos casos anteriores que ha habido, de repente muestra esa, entre comillas, debilidad, a mucha gente se le rompe la cabeza, no lo puede entender. Por eso mismo me gustaría, y tú, tengo una pregunta tanto para la leyenda como para Imma Puig. ¿Qué papel juega en esto, más allá de los problemas personales que uno pueda tener en su entorno más privado, el público, los entrenadores y los medios de comunicación? La verdad es que muchísima, porque hola, y tú, te estaba escuchando la canción y me he quedado con esta frase tuya de querer estar siempre a la altura. Claro. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto genera ansiedad, es decir, sentir que las expectativas de todo el mundo están sobre ti y tú no estar muy seguro de poderlas satisfacer, esto genera ansiedad. Y siempre en busca de este nivel de exigencia, tanto de la prensa como del público y de los aficionados, de la excelencia. Es decir, la excelencia es el nivel máximo de exigencia. Y cuando la exigencia sobrepasa según qué niveles, se convierte en enfermedad. Es decir, de tanto buscar la excelencia, estamos perdiendo la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, es valorar más el resultado que el esfuerzo, que es la mejor manera de conseguir que el resultado desaparezca, ¿no? Si valoras el esfuerzo, llegan o no llegan los resultados, pero si solo valoras el resultado, el esfuerzo desaparece poco a poco, ¿no? Yo creo que la excelencia durante mucho tiempo ha estado sobrevalorada. Afortunadamente se está humanizando poquito a poco, ¿no? Pero el precio que tiene la excelencia, el precio que paga la persona que está instalada por nivel de exigencia en la excelencia es muy, muy,
demasiado grande. Dejadme que incorpore también, como decía Juan González Hernández, que es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, con el que tuvimos ocasión de hablar con él aquí no hace mucho. En La Ventana es psicólogo deportivo, ha trabajado con futbolistas del Elche, con las federaciones de piragüismo, taekwondo, triatlón, lucha olímpica, ahora con la de ciclismo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gustaría incorporarlo precisamente en este punto. La necesidad social, esa de la que hablaba Itu, de encontrar héroes, recae sobre los hombros y por lo tanto es un peso más para los deportistas profesionales y que tienen una repercusión todos y cada uno de sus gestos, como puede ser el caso de Simone Biles. Más que la necesidad social de encontrar héroes, que todas las sociedades han tenido, y el deporte de alto rendimiento hace 150 años no tenía la repercusión social que puede tenerla en estos tiempos. Más bien los modelos de negocio del deporte también están condicionando mucho la vivencia y la manera de comprender el deporte por los propios deportistas. Desde las primeras experiencias deportivas se vive con una altísima agonía a la competición. Sometemos a niños y niñas a 9, 10 años, 11, a competiciones que podrían ser casi profesionales, con los mismos sistemas profesionales de competición, de rankings, y esto genera una cantidad de recursos que pueden generar tanto la mejora de la fortaleza mental como la debilidad y vulnerabilidad en cuanto a los procesos para el sufrimiento psicológico del deportista. Y el sistema del deporte, de buscar ídolos, de buscar cada vez récords más importantes, más iconográficos, pues hace también que nos aprovechemos mercantilistamente de todos estos elementos y al final supera las necesidades y los recursos que una persona puede dar en el alto rendimiento. La falta de entrenamiento psicológico durante las etapas iniciales hacen que los deportistas, a aumentar la exigencia deportiva en el alto rendimiento, no estén preparados para estos niveles y sin lugar a dudas les hace muy vulnerables. Así que ya no solo la sociedad, que yo la pondría más bien en un segundo plano, sino que el modelo deportivo de base y en la tecnificación y por supuesto ya en el alto rendimiento está desvirtuando lo que debería de ser una normalidad de una persona que crece a través de algo que le gusta, que rinde, que compite y que en cierta manera muestra una superioridad frente a personas que no practicamos deporte tan intensamente. A mí hay una frase que me gusta mucho de un libro del libro de Emma Puig, La revolución emocional. La repito mucho porque realmente creo que explica muy bien, que dice que las personas somos como los paraguas, que si no nos abrimos no servimos para nada. Sí, buenísimo. Es decir, sí. Que tenemos que decir cómo nos sentimos, y ese es un ejercicio que los supuestos superhéroes de los que habla tú debieran hacer gala, porque nos enseñarían a normalizarlo. Tenéis el micro abierto todos, Itma, Juan, Itu, quien quiera, entre vosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo si lo has escrito tú? No, pero en lo que dices, ¿no? De que no tienen a quien compartir, ¿no? Yo más que cuando trabajo con los profesionales decir que hago un entrenamiento psicológico, yo me siento más cómoda hablando de un acompañamiento psicológico. Es decir, acompañarlos psicológicamente en el transcurso de su devenir competitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que señala Irma en su maravilloso libro, y sin lugar a dudas es una señal de fortaleza personal, ya no solo psicológica, sino personal, porque es un reflejo para todo lo que rodea a esa persona, ¿no? Y sin lugar a dudas este proceso, los primeros que deberían de entenderlo serían los entrenadores y entrenadoras y responsables de la digamos direcciones deportivas, ¿no? Porque
no son capaces de comprender que esto es un proceso natural a través del cual el deportista muestra un elemento para mejorar sus capacidades, para encontrarse en un estado de equilibrio emocional, psicológico, que le va a permitir rendir convenientemente y sobre todo con salud. Y tú, que antes te habíamos interrumpido, sí, perdona. Además, y tú no es políticamente correcto. Y tú, tú siempre has dicho lo que piensas. Ataca. Delante de un micro. No, estaba pensando que es verdad que como otras muchas cosas tiene muchas componentes la problemática. Era, por ejemplo, cuando estabas hablando de por ejemplo, del papel del entrenador, ¿no? Con respecto a los deportistas, también el entrenador, que me imagino, no sé si ahora en los cursos de entrenadores se trabaja esto, pero estoy seguro que en mi época, también es el primero que tiene que ser consciente de la envergadura y de la importancia que tiene el tema. O sea, porque, claro, venimos afortunadamente, creo que estamos en vías de superación, esa época donde no se razonaba, las cosas eran porque sí, no se tenían en cuenta pues este tipo de problemáticas, y tú tenías que olvidarte de todo, entrenar, jugar bien y todo, ¿no? Y entonces no eran permeables a entender eso, que el jugador podía tener problemas que no se circunscribiesen a pues eso, a que la muñeca que no ha metido tiros o que físicamente puede estar un poco claro. peor. De todas formas, sí. No, y tú, sigue. Que digo que también me viene a la cabeza también que claro, que esto no es una cuestión, ahora mismo se está, digamos, de alguna forma ejemplarizando con el mundo del deporte, pero esto es una cuestión social que trasciende al deporte. Es decir, y no tenemos que irnos muy lejos y no tenemos que escarbar mucho para encontrarnos números, estadísticas, estudios que nos están constantemente recordando que la salud mental es un problema social de enorme envergadura y no lo estamos tratando, creo yo, como debería. Y de hecho, sin ir más lejos, en fin, todos recordamos cuando un diputado se puso allí a llamar la atención del problema y salió otro diciendo vete al médico. Vete al médico. Fue a Íñigo Errejón, que ha estado esta mañana aquí recordando, por supuesto, lo inadecuado de la respuesta desde el escaño de su señoría, ¿verdad? Claro, me apasiona el tema de los entrenadores que habéis iniciado, porque, como decías, ahora los entrenadores tienen ocasión en sus cursos de tener algunas horitas de psicología, pero fijaros que normalmente los entrenadores estudian lo que les puede pasar a los demás, es decir, a sus jugadores, pero son los demás. No se estudia lo que les pasa a ellos, y esto es mucho más importante que lo que les pasa a los demás. Es decir, ¿cuántos entrenadores, y tú habrás vivido alguno de ellos, quiere conseguir a través de los logros de sus jugadores lo que él no ha conseguido como deportista? Y padres también. Padres antes. Eso te iba a decir. Bueno, y cuando no directivos, porque, a ver, claro, cuando no directivos, en el documental Over the Limit aparecen, por ejemplo, frases como la de la presidenta de la Federación Rusa de Gimnasia, que ese también sería otro tema, porque hay disciplinas y disciplinas. Sangre. Eso. Irina Wiener, pidiéndole a las gimnastas trabajar y trabajar hasta que no os podáis mantener en pie. Tenéis que verter sangre, sudor y lágrimas. Pero digo que además hay algo que llama mucho la atención también, es que como más exigente es alguien con otro, es que sabe hacer menos lo que está exigiendo. Es decir, el que sabe hacer muy bien algo es más comprensivo y más tolerante, porque lo ha vivido, lo sabe hacer. El que no tiene ni idea es el que exige hasta el infinito, porque no sabe de lo que está hablando. Ya. Profesor, ¿esto es un tópico o es más común en algunas disciplinas férreas, por así decir, donde el entrenamiento espartano, militar, desde muy niños o muy niñas, como por ejemplo en el de la gimnasia, favorece más que después se llegue a ese tipo de colapso? Bueno, se está viendo una transición entre los entrenadores antiguos, con unos métodos bastante discutibles en cuanto a niveles de exigencia, a entrenadores más modernos en los cuales se están introduciendo pues muchísimas metodologías que facilitan pues que sus deportistas estén más integrados en la tarea, que tomen decisiones incluso por sí mismos y que por supuesto pues tengan unas capacidades de regulación
que en otros contextos ni siquiera se le han permitido, ¿no? Y esos entrenadores, pues cada vez, por suerte, son menos, y también es verdad que en el alto rendimiento esos perfiles de entrenadores pues en realidad cada vez tienen menos eficacia a la hora de que sus entrenamientos sean efectivos para el rendimiento, ¿no? Veíamos ayer a una atleta, a una judoka creo que era, que su entrenador le dio dos guantazos antes de entrar al tatami, ¿no? Y bueno, no sé qué método de activación sea ese, pero bueno. Pero no está contrastado, científicamente, parece ser. Bueno. El tema es apasionante, daría para varias ventanas. Yo os quiero agradecer muchísimo al profesor Juan González Hernández, a Inma Puig, a Juanma López Iturriaga. Os quiero agradecer muchísimo la paciencia y la deferencia que habéis tenido con nosotros. Un abrazo y un beso. Muchísimas gracias. Y si estamos mal, hay que decirlo. Ahí está. Si estamos mal, hay que decirlo. Sí, eso es. Pero tú estás bien, ¿y tú? Gracias por la confianza. Un saludo. Un beso a los tres. Y a esta hora de la tarde estamos tomando café, estamos compartiendo este rato de radio con Olga Biza, que me estaba escribiendo ahora por la línea interna. Bueno, yo también me hubiera quedado 2 o 3 horas hablando con Itu, con el profesor, con Inma Puig, un asunto apasionante. Además, no es solo deporte esto. Claro, es lo que decíamos al principio, trasciende y sirve. El deporte lo suele hacer, muchas veces también el fútbol, pero especial y esencialmente los Juegos Olímpicos, porque ahí confluyen tantas historias personales, humanas, y es lo que decíamos al principio. Volvemos a nuestras palabras del arranque de esta ventana, y es que de ahí se extraen muchísimas lecciones de vida, muchísimas. Es una luz para todos esta cosa. Esto que ha ocurrido hace unas horas, esta decisión, verbalizar una ídolo de tantísima gente, a ver si puedo ser más optimista. Seguro que y sí. Creer que sirve para algo. Bueno, digo que tú puedes ser más optimista, y seguro que habrá hechos que contribuyan a que tú te abones ahí al camino del optimismo. Y estamos en la España, estamos en el mundo, en la Europa en la que estamos a día de hoy. Ni Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Francia, y estoy cambiando ya de tema y cito a estos países como aquellos que podrían ser de sociedades homologables al nuestro, porque España es el país por encima de estos que más vacunas ha administrado. Estamos en torno a casi 26 millones de personas los que hemos recibido la pauta completa. Pero bueno, a ver, debate ante estos datos. ¿Va bien la vacunación, pero no tan bien, no va en la misma línea la política de restricciones? ¿Tendría que ir emparentada con? Ante esos datos, otra polémica. Incluso han surgido voces que dudan, dice, no sabemos si esto puede llegar a actuar como efecto llamada, como efecto reclamo, y por lo tanto en nuestra contra, porque hay quien dice que nos podríamos llegar a convertir en el paraíso de los negaciones. ¿Qué dices? Bueno, no lo sé, sí. Bueno, voces, ya sabes que como además es gratuito, pues surgen con todo tipo de con todo tipo de lecturas sobre la realidad. A todo esto, ¿tú serías partidaria de la obligatoriedad de las vacunas? El Washington Post, por ejemplo, ya advierte, a partir del 13 de septiembre obliga a sus empleados a vacunarse, indirectamente, porque tendrán que estar 3 días de los 5 de trabajo allí en la redacción, y tienen que hacerlo previa muestra del certificado de vacunación. O sea, que es una manera de obligarlos. Es una empresa privada y tiene todo el derecho del mundo. Además sería incoherente. Es decir, el Washington Post, un medio de comunicación que no hace más que alertar, que explicar, que recomendar las bondades de la vacuna, pues lo lógico es que predique con el ejemplo y sea consecuente con los mensajes. Vamos a comentar... Sí, perdona. No, iba a decir la obligatoriedad. Yo no seré yo quien cuestione la libertad individual, creo que todo el mundo tiene derecho a contagiarse, pero no a contagiar. Ya. Bueno, con eso lo respondo. Claro, yo creo que sí. A ver, vamos a trasladarle todas estas dudas y vamos a incorporar también aquí a la charla a Mos García Rojas, que es presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un placer, Roberto, estar con ustedes. Igualmente. Empezamos sin anestesia. Doctor, ¿usted es partidario de la obligatoriedad?
Vamos a ver. Mira, por ejemplo, se ha abierto un debate aquí en mi comunidad autónoma, en Canarias, porque se está planteando el gobierno autónomo la posibilidad de hacer obligatorio que determinados funcionarios públicos que tengan unos perfiles especiales tengan obligatoriamente que estar vacunados. Se está abriendo ese debate. Y claro, yo la reflexión que me hago al respecto es la siguiente. ¿Es razonable que alguien entienda que es un servidor público cuando no genera todas las posibilidades de no hacer daño al público en función de no haber estado, por ejemplo, vacunado en el contexto de una pandemia? ¿Qué servicio público prestamos a la ciudadanía si no somos capaces de cubrir lo mínimo para realmente contribuir a que ese ciudadano reciba un servicio público en condiciones? ¿Cómo es posible pensar que un profesional que trabaja en una residencia de ancianos, que trabaja por lo tanto con población vulnerable, no esté vacunado? Eso es un ejercicio de reflexión que yo siempre me planteo. Y a continuación añado, soy muy respetuoso, como también ha dicho Olga Visa, con las libertades individuales. Evidentemente que sí, como no podía ser menos. Por lo tanto, soy mucho más partidario de convencer, de llevar el discurso científico al límite para tratar de ganar adhesión al hecho de la vacunación. Pero si llega un momento en que no convencemos a determinados sectores de la ciudadanía que están muy en contacto con población vulnerable y que además tienen el perfil de servidor público, hombre, pues para ser servidor público a lo mejor hay que abrir ese debate. Yo creo que bueno, debatir al respecto, porque estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Doctor, yo por razones personales llevo 1 mes y medio en un hospital por un problema familiar, y los sanitarios, los doctores, porque claro, en este asunto todos creemos que podemos sortear el mal, y hasta que no lo tocas con tus propias manos, y los médicos, los sanitarios no hacían o no hacen más que decirme ¿por qué quienes deciden no hacen caso a los que saben? Sí, desde luego eso es una sabia reflexión, ¿no? Quizá el conocimiento, la sabiduría debe ser una guía fundamental a la hora de tomar decisiones, y desde esa perspectiva es muy conveniente que los que deciden pues se apoyen en los que saben, porque posiblemente las decisiones que tomen sean mucho más razonables y ajustadas a una situación extraordinaria. ¿Pero está ocurriendo? Yo desde luego tengo la fortuna, mira, estoy en una comunidad autónoma que en el contexto de la pandemia creó un comité de especialistas constituido por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, todo con nombre y apellido, y son los que han estado gestionando la dinámica de intervención en relación a la pandemia, junto a los informes que elaboramos los profesionales que trabajamos en el campo de la salud pública. Y yo creo que esto es la línea en la que se debe avanzar a este respecto, es la línea en la que se debe fundamentar las intervenciones públicas. Convencer u obligar. Nosotros hemos creído que incluso la duda tiene una vertiente que se puede responder desde la filosofía. Aquí en este programa creemos mucho en la filosofía, o sea, no es la entelequia esa que nos enseñaban para probar la selectividad, no, es desde luego una ciencia y una disciplina que sirve para dar respuestas, pero además muy cercanas a la realidad. Tanto es así que a nuestro filósofo de cabecera, a ver qué os parece, Olga, a ver qué os parece lo que nos ha respondido nuestro filósofo de cabecera, el doctor José Carlos Ruiz. Hola Roberto. Hola. Es un tema muy interesante para debatir a nivel ético sobre la obligación de vacunar a la población o no. La palabra ética y la palabra obligación no siempre se han llevado bien, por no decir casi nunca. En cualquier caso, podemos acudir a Kant, que es un filósofo de referencia, para decir que bueno, él ya alegaba en el texto que el objetivo de todo hombre es salir de su minoría de edad intelectual, es decir, de librarse del amparo, pues en este caso del gobierno o de las autoridades, para tomar las riendas de su vida y hacerse responsable de sus decisiones. Desde esa perspectiva tendríamos que darle libertad al sujeto para tomar esa decisión. Pero por otra parte podríamos acudir a una ética utilitarista de Stuart Mill, diciendo que bueno, lo que se busca es el mayor beneficio para el mayor número de personas y por lo tanto puede haber un criterio incluso moral para obligar, ¿no? No es fácil desde una perspectiva, porque incluso la palabra obligación puede ser directa por medio de una imposición legal o indirecta por medio de
un criterio de salud que se utilice pues para marginar de ciertas actividades, de ciertos viajes a todos aquellos que no estén vacunados. O sea que se abre un abanico muy extenso de reflexión, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay una solución muy necesaria y muy básica que pasa por hacer una propedéutica, una buena pedagogía en torno a lo que supone vacunarse a nivel individual y a nivel social, ¿no? Y yo creo que para eso en el siglo XXI tenemos muy buenas estrategias, si me apuras, de seducción, que tienen mucho que ver con la capacidad que tengamos nosotros de persuadir a un sujeto para que entre en esa dinámica de vacunación. Gracias, José Carlos. Bueno, la seducción, la seducción o la obligación, no es fácil, no es fácil, como decía aquí nuestro doctor en filosofía, ¿verdad, doctor? ¿Qué le parece? No, me ha encantado la reflexión que ha hecho el doctor en filosofía. Además, creo que la filosofía es fundamental para ser capaces de abrir la mente, para expandir lo que puede ser el conocimiento, y siempre es bueno ese tipo de reflexiones a la hora de tomar decisiones. Yo lo que quizás le daría una vuelta de tuerca más a este debate. No solo hay que convencer con la cabeza, también hay que convencer con el corazón, También hay que convencer con el corazón. Y desde esa perspectiva, a lo mejor el debate se podría limitar aún más y decir, ¿es razonable que determinados colectivos profesionales estén vacunados? ¿Hay que obligarlos a vacunarse? O sea, ¿es razonable que en un hospital, y lamento mucho a Olga Visa que haya tenido que pasar tanto tiempo en un centro hospitalario en este último mes, pero sería razonable que un cirujano no se lavara las manos antes de entrar en un quirófano, apelando a su conciencia? ¿Sería razonable? ¿Sería razonable que alguien recetara a una embarazada que se fume 2 paquetes al día porque eso le iba a quitar la ansiedad del embarazo? A todo eso, doctor, no sé lo que habrá contribuido para mal la perversión del término libertad, que están manoseando algunos en los últimos tiempos, porque claro, uno tiene que tener un permiso, un carnet de conducir para conducir, no puede apelar a la libertad y decir, no, es que yo quiero ser libre y quiero conducir. Lo estamos llevando ya a un nivel del debate, no sé qué te parece, Olga, de infantilismo tal que estamos dando por buenas algunas argumentaciones que me parecen de aurora boreal, ¿no? Yo sé que no es el mejor ejemplo. Ahora que hablabas esto de conducir, me hacías pensar. Entonces, tenemos semáforos verdes, rojos y ámbars. ¿Puede compararse? Es decir, si nos damos un sistema de orden para protegernos entre todos, ¿por qué nos paramos en un semáforo rojo? Porque sabemos que hay peligro y aquí no. Claro, y no entramos en una UCI fumando, evidentemente. Por cierto, doctor, que ha contado usted en su cuenta de Twitter cómo fue increpado e insultado cuando iba paseando con su esposa, con su mujer, por Las Palmas, a grito de vendido, sinvergüenza, asesino, bueno, y cosas mayores. Yo lo siento muchísimo, porque contra el odio, la idiotez y la mala educación, contra eso no hay triple vírica inventada todavía, ¿no, doctor? No, desgraciadamente no hay vacuna, y lo lamentable es que la falta de argumentos se traduzca en gritos de insulto y violencia verbal, y de la violencia verbal a la física hay un paso nada más, hay un paso leve y frágil. Desde esa perspectiva fue una situación profundamente desagradable, evidentemente, pero que yo creo que es un síntoma más del perfil de comportamiento que se está generando en toda la estructura social, y que no es ajeno al debate absolutamente visceral que se está desarrollando en el ámbito político, Yo, es que ya no me resulta sorprendente ningún tipo de estas situaciones. Me resulta profundamente lamentable, porque se está gestionando un perfil de situación que puede acabar en una situación complicada, y en fin, yo espero que simplemente porque uno trate de llevar, como decía en el tuit, ciencia a la inconsciencia, pues no reciba un golpetazo de más. Eso esperamos. Desde luego todo permea, y la irresponsabilidad de algunos pues acaba teniendo también acciones así miméticas, y ya no solo en las redes sociales, sino yendo más allá e incluso, como decía el doctor, dar un paso de la violencia verbal a la física, pues nos queda todavía, si cabe, un poquito más cerca. Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, un abrazo, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Igualmente, gracias, buenas tardes.
hardness of my head. Now close your eyes, spin around, say hard time. Olga, tú estás medianamente muy enganchada, totalmente desintoxicada de la consulta, ya no te digo de redes sociales, sino de la consulta a WhatsApp, al correo electrónico, a las noticias, a Internet en general, a través del móvil, por ejemplo, ¿o no? No soy ninguna santa. No eres santa. Es verdad que no utilizo las redes, pero ahora estoy rodeada, estoy con un ordenador y con 2 móviles. Parece que buscamos, ¿qué es lo que buscamos? Sensaciones, imagino que satisfactorias, claro, que despiertan en nuestro cerebro desde la notificación de WhatsApp, el correo electrónico. Hemos leído, porque nosotros, claro, por eso vamos a recurrir a los profesionales y a la ciencia, hemos leído que detrás de esa motivación para conseguir el placer está algo llamado dopamina. ¿Qué es ese algo? ¿Es de verdad lo que funciona? ¿Cómo funciona? Ignacio Morgado, neurocientífico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Roberto. Y permíteme saludar especialmente a Olga, porque no sé si ella me recuerda, pero me ha entrevistado hace tiempo en Radio Nacional, señor. Creo que un par de veces, y yo de ella tengo un maravilloso recuerdo. Yo es que, en cuanto he escuchado su nombre, es un neurocientífico top, hombre, por favor. Bueno, Olga, por favor. Estando aquí en la ventana y estando Olga Viza, ¿tú qué pensabas, Olga? O sea, ¿tú te crees que podemos... De verdad que no sabía quién ibas a entrevistar, lo prometo. Pues mira, aquí un amigo... Me ha encantado. Una alegría, doctor. Oye, si queréis... lo mismo, compartida. Si queréis me voy, Roberto, no hagas eso. Que os veo muy puestos en dopamina ahora mismo, muy motivados. No. Quiero aprender. Que los amores cuentan. Lo sé. Oye, Ignacio, entonces, ¿ahí funciona la dopamina? ¿La dopamina es la culpable de todo eso o no? Tiene una buena responsabilidad. Cuéntame. Pues mira, la dopamina, durante muchos años enseñábamos en las universidades, los que explicamos neurociencia, que la dopamina era la sustancia del cerebro que produce el placer. ¿Por qué? Porque hacíamos experimentos con animales que tenían implantados electrodos en el cerebro y ellos mismos presionaban una palanca para estimularse esas partes del cerebro y como no dejaban de hacerlo, pues estábamos convencidos de que sentían placer. Y cuando estaban estimulando sus cerebros ellos mismos, se podía comprobar que en una parte del cerebro se liberaba, surgía esa sustancia, la dopamina. Entonces creímos durante mucho tiempo que la dopamina ya está, el neurotransmisor, la sustancia química que produce el cerebro para generar el placer. Pues ahora ya hace tiempo que sabemos que eso no es verdad, porque vinieron otros investigadores que vieron que las ratas seguían estimulando sus cerebros incluso cuando ya su cerebro no producía dopamina. Entonces, si siguen estimulando es porque sienten placer. Y si ya no produce dopamina su cerebro, la dopamina no puede ser el neurotransmisor del cerebro, no puede ser la sustancia, del placer, no puede ser la sustancia del placer. Y entonces investigamos más y llegamos a la conclusión que podemos explicar actualmente. Y es que la dopamina es en realidad, no es lo único que hace, pero es el neurotransmisor más importante implicado con la motivación, con el deseo de hacer lo que haga falta para conseguir lo que nos gusta, el placer, pero no con el placer mismo. Entonces hay una dopamina en las pantallas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque, mira, Olga, cuando más dopamina fabrica el cerebro es cuando estamos sometidos a un cambio continuo, a renovación en la información. Y eso es lo que le da tanta fuerza al enganche informático, en los móviles y tal, porque a diferencia de un libro que más o menos sigues una trayectoria y según como sea pues el contenido pues no hay mucha variedad, en Internet, por ejemplo, la variedad es permanente porque cambias de una noticia a otra, clicas aquí, clicas allá, vas cambiando, al final estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que hacías al principio, y eso produce dopamina. No tiene el mismo efecto, por ejemplo, que ver la televisión, porque lo que hacemos en el ordenador o con el móvil es interactuar. Sí, eso también es cierto, porque es parte de lo que estoy diciendo, de esa renovación que al cerebro le produce liberación de dopamina y motivación para seguir en ello. Es parte del enganche.
Vale. ¿Se pueden hacer comparaciones entre adicciones? Ignacio, quiero decir, este enganche del que estamos hablando sería igual, aproximadamente parecido al que puede tener el alcohólico, al que puede tener alguien enganchado al tabaco, igual de perverso o peor, no sé. Pues mira, habría diferencias que las podríamos especificar, pero habría un fondo común. Habría un fondo común en el funcionamiento del cerebro, que es el que produce pues ese enganche, esa adaptación. El cerebro es un órgano interactivo, se desarrolla, ha nacido, ha evolucionado siempre en relación con un mundo externo que es el que le produce entradas de información que son las que lo van modificando, lo van modulando, los que lo van haciendo como es. Y nuestro cerebro está haciéndose continuamente diferente cuando interaccionamos con ese mundo exterior que hoy día está muy repleto, como muy bien estáis explicando, de información de tipo informática por los medios, por las redes, y claro, se producen circunstancias, situaciones en las que estamos tan acostumbrados a recibir esa información que cuando dejamos de recibirla, pues nos pasa lo mismo que cuando consumes una droga, que al desaparecer, pues tienes un síndrome de abstinencia, tienes un mono. ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha acostumbrado a trabajar con esa información y al dejar de recibirla necesita un tiempo de adaptación a la nueva situación, un tiempo en el que lo pasas mal porque el cerebro está desadaptado y estás nervioso, estás desconcentrado, estás inquieto y tienes estrés. Entiendo que esas descargas de dopamina pueden ser adictivas, no necesariamente lo son siempre. Sí, pero vamos a ver, ocurre una cosa. Toda nuestra actividad mental no es algo, Olga, espiritual, es algo que producen las neuronas. Las neuronas trabajan con sustancias químicas. Esas sustancias químicas pues también tienen su agotamiento. Si forzamos mucho una determinada actividad mental, las neuronas que trabajan en esa actividad mental pues sufren un desgaste de sus químicos funcionales y necesitan tiempo para volverse a recuperar esa sustancia y volver a funcionar a pleno rendimiento. Por eso cuando estamos abusando de un placer, llega un momento en que ese placer ya no es tan fuerte como al principio. Se produce un fenómeno de tolerancia y es que tienes que buscar nuevos estímulos o una dosis de la droga más fuerte para que te siga produciendo el mismo placer. Pues yo todavía no me he agotado de esta conversación tan interesante, así que, Olga, yo creo que a tu amigo lo tendremos que convocar para seguir hablando, porque aquí hay tela que cortar todavía, ¿eh? Por favor. Y ahora no tenemos más tiempo, pero tenemos que convocarlo para la próxima semana o cuando él nos pueda engancha. Atender. Mucho. Ignacio Morgado, muchísimas gracias. Ignacio, un beso. Un beso grande, Olga, y también un abrazo para Roberto y todos los compañeros del equipo. Un abrazo, Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Qué bien nos ha sentado el café, ¿eh? Pero escucha, ha sido absolutamente mental este café. Sí, muy intenso. La semana que viene más. Olga, un beso, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.